Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. La extorsión, la trata de personas y el crimen organizado son los retos de seguridad para México en el Mundial. Los gobiernos de México y Estados Unidos llegan a un acuerdo para gestionar el agua del río Bravo tras meses de disputas y las remesas caen 4.6% en 2025, la caída más alta desde 2009. Es miércoles 4 de febrero, yo soy Puri Lucena y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Ya se la saben, recuerda suscribirte y compartir este podcast para que más gente esté bien informada. Y hoy está conmigo Diana Zavala, editora de obras en Expansión. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Puri, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme el día de hoy. Pues hoy tenemos un montón de noticias y empezamos mundialistas, pero con algo que puede aplacar un poco los ánimos, porque la llegada de millones de turistas a la Ciudad de México, a Jalisco y Nuevo León por el Mundial de Fútbol 2026 pondrá a prueba la capacidad de sus autoridades para garantizar la seguridad en los eventos y en sus alrededores. David Saucedo, analista en seguridad, le ha comentado a nuestra compañera Shelma Navarrete, la responsable de esta nota, que la venta de drogas, la trata de personas para explotación sexual, la extorsión y el fraude, como la venta de boletos falsos, pueden repuntar en las tres entidades. Diana. Así es, Puri, es el deber de los gobiernos proteger a los turistas que llegarán al país, no solamente por el deber ser, ¿no? Porque así tiene que suceder, sino por la tensión que existe entre México y el gobierno de Estados Unidos. En episodios pasados ya hemos comentado aquí que hay amenazas de este gobierno para enfrentarse a organizaciones delictivas aquí en México, entonces esto podría de alguna manera ser un pretexto para hacerlo. Por eso se tiene que poner especial atención en estas tres ciudades que, a pesar de que el año pasado registraron una disminución en los delitos de alto impacto respecto al 2024, cada entidad tiene retos específicos en materia de seguridad pública todavía. Sí, cuando hablamos de este descenso en delitos de alto impacto, hablamos sobre todo de una disminución en homicidio doloso y en homicidios. Pero como decías, Diana, cada ciudad tiene una problemática y, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues lo que hemos visto es una disminución sostenida en estos delitos que comentábamos, en gran parte por la continuidad de la estrategia de seguridad impulsada desde el gobierno anterior, desde el gobierno de Claudia Sheinbaum aquí en la capital, que se basa en aprender a los líderes criminales más violentos que operan en la capital, en especial de los grupos locales. ¿Qué ha pasado? Que esto lo que ha hecho ha sido provocar una disminución de la capacidad de estos grupos, pero organizaciones más grandes se han ido expandiendo, como el Cártel de Sinaloa, el de Jalisco o la familia michoacana. Hablamos un poco de ¿qué delitos sí han aumentado, por ejemplo, ¿no? Y ha aumentado y mucho la extorsión en la Ciudad de México, 260% el año pasado. En Nuevo León también aumentó menos, un 8.5%, que también es bastante considerable. Y sí que bajó en Jalisco. También ha crecido aquí en la Ciudad de México, no así en Monterrey o en Nuevo León, perdón, y en Jalisco, los casos de secuestros reportados. También hay un tema aquí en la Ciudad de México, Diana, y es esta parte de la infraestructura hotelera de la ciudad, que es especialmente vulnerable para la trata de personas por la cantidad de hoteles y moteles con baja seguridad y supervisión, aunque aquí podrían ayudar las recientes reformas a la ley de turismo y la ley de establecimientos mercantiles para obligar a estos establecimientos de hospedaje a contar con cámaras conectadas al C5, botones de pánico y también un registro mucho más estricto de sus huéspedes. En Jalisco, como mencionaste, también hay riesgos, a pesar de que el gobernador, como la jefa de gobierno Clara Brugada y el gobernador de Nuevo León han dicho que las entidades serán seguras. En Jalisco, de manera particular, hay que decir que los partidos del Mundial se jugarán en el estadio Akron, en cuyas inmediaciones se encontraron cerca de 460 bolsas con restos humanos entre 2022 y 2025. Este estado además tiene la situación más complicada en materia de seguridad por el dominio del cártel Jalisco Nueva Generación, las disputas entre grupos criminales y el secuestro en modalidades
modales como el express o incluso el virtual. También está en riesgo la trata de personas para la explotación sexual en Puerto Vallarta, la principal playa de esta entidad, que podría expandirse por el mundial por la llegada de turistas. Aquí hay una estrategia que se piensa puede llevar a cabo el gobierno de Jalisco, que es tener una tregua con el crimen organizado durante esta temporada para ver si disminuyen los crímenes o se evita una alza de crímenes durante este periodo mundialista. Sí, esto es lo que le han comentado precisamente los especialistas en seguridad a nuestra compañera. Y bueno, en Nuevo León, los turistas lo que se van a encontrar sobre todo son problemas de inseguridad en la carretera. Esto no lo ha podido controlar el gobierno del estado y no solo se han dado casos de secuestro, también de enfrentamientos de grupos criminales. De hecho, Estados Unidos lanzó una alerta en noviembre para evitar viajar por la autopista 85D, que une Monterrey y Laredo, que conecta hasta Texas, ante los reportes de delincuentes que se hacen pasar por policías para cometer robos y que en febrero de 2025 también, recordemos, se dio a conocer el rescate de un ciudadano estadounidense que fue secuestrado en esa carretera. El reto pues es bastante grande de cara al Mundial, que ya está aquí prácticamente a la vuelta de la esquina. Recordemos, a mediados de junio daremos el balón de saque del Mundial y todavía hay algunos detalles que tiene que estar puliendo el gobierno, tanto el gobierno federal como el de los estados, Diana. Y hablando también de la parte de esta relación que vamos a ver cómo se muestra en el Mundial, volvamos un poco con el tema México-Estados Unidos, porque los dos gobiernos han llegado a un acuerdo para gestionar el agua del río Bravo, esto tras meses de disputas. Las autoridades del gobierno de Estados Unidos, como decíamos, informaron, de hecho lo hicieron con un comunicado conjunto, que el gobierno mexicano se comprometió a entregar a Texas un volumen mínimo anual de 431 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo durante el actual quinquenio de 2026 a 2030. A ver, se preguntarán nuestros podescuchas si no han seguido el tema. Aquí en el Daily le hemos dado bastante seguimiento. ¿Qué es este tema o por qué tienen que estar entregando el agua? Bueno, hay un acuerdo, el Tratado del Agua de 1944, firmado por el gobierno de Estados Unidos y México, que lo que hace es pues para ayudar a los agricultores, a los ganaderos también y los productores del sur de Texas que dependen de los suministros constantes de agua, se acordó una entrega de agua del río Bravo por parte de México hacia Estados Unidos y también de Estados Unidos hacia México. ¿Qué ha pasado? Bueno, que debido a la sequía extraordinaria de los últimos años, México no ha podido cumplir con el volumen que le correspondía por este tratado y que parece que ya se ha llegado a un acuerdo. Exacto, las autoridades informaron que durante la llamada de la semana pasada entre los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump, reafirmaron su compromiso de resolver los desafíos de gestión de agua de larga data y apoyar a estas comunidades que mencionas y productores de ambos lados de la frontera. Este acuerdo de entregar este mínimo de agua equivale más o menos, Puri, al lago de Pátzcuaro, que tiene más de 500 millones de metros cúbicos de capacidad. En los últimos años no estaba su capacidad máxima, pero para que puedan dimensionar más o menos la cantidad de agua que se comprometió el gobierno de México a entregar en estos siguientes años. Mientras tanto, las autoridades de México y Estados Unidos tienen reuniones mensuales para garantizar entregas puntuales y consistentes para prevenir futuros déficits, porque tenemos uno principalmente del periodo anterior. Sí, porque a pesar de todo este volumen de agua, que como decías, ¿no?, el equivalente al lago de Pátzcuaro, realmente todavía hay una deuda de agua en términos del tratado por parte de México y como decías, bueno, pues irá analizando en estas reuniones mensuales para ver cómo avanza el tema. Y el gobierno de México está también anunciando otras buenas noticias. Anunció el plan para infraestructura con inversiones por 6 billones con B de pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció este plan de inversión en infraestructura para el desarrollo con bienestar que prevé una inversión de 5.9 billones de pesos para destinarlos entre 2026 y 2030 en 8 sectores estratégicos y esto es adicional a lo que ya está contemplado en el paquete económico 2026. Todos los sexenios, todas las administraciones, Puri, el sector de la construcción, economistas piden incremento en la inversión a la infraestructura y al parecer ahora sí fueron escuchados porque se hará esta inversión adicional, pero no se hará de la manera tradicional o como está plasmado en el paquete económico, sino que la mayor parte del dinero será inversión pública,
pero se utilizarán distintos instrumentos. Alguna parte será inversión mixta, es decir, inversión pública con un privado, que es algo que estaban buscando las empresas, o inversión pública en sectores sociales, y se buscará además que estas alianzas sean menos costosas que las tradicionales público-privadas establecidas en la legislación en 2012, porque se armonizará el marco legal existente para diseñar esquemas más eficientes. Muchas veces las empresas tienen que financiarse, esta deuda se ve reflejada en el monto final y al final resultan alianzas muy caras. Entonces se va a buscar cambiar este sistema y crear también nuevos modelos de inversión para el financiamiento de estos proyectos. Uh-huh. Y lo que sí es que aún con el cambio en el esquema, con el cambio también evidentemente de nombre, lo que sí va a haber es esta parte de trabajo conjunto entre la iniciativa privada y, como bien decías, no es algo que estaban reclamando, que estaban pidiendo las empresas y el gobierno. ¿A qué se va a destinar este monto de inversión? 54% va a ser para el sector energético, 16% para trenes, 14% para carreteras, 6% para puertos, también 6% para salud, 3% para agua y 3.4% para un programa en infraestructura para educación. Para que dimensionemos el impacto que puede tener este plan y sus recursos, la inversión en infraestructura para este año es de 2.5% del Producto Interno Bruto y la inversión adicional será del 1.9% del PIB, que representa 722,000 millones de pesos adicionales. Recordemos que esto es para el 2026-2030. Sí, así es. El plan va a estar coordinado por el Consejo de Planeación Estratégica de Inversión, que está encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y estará en sintonía con el fortalecimiento del Plan México, con más de 1,500 proyectos de todas las dependencias, tal y como anunciaron durante la conferencia ayer, en el que pues hicieron público esta súper inversión. Pero Diana, hay un dato que sí que cayó el año pasado y es las remesas. En 2025 el descenso fue de 4.6% y esto supone la caída más alta desde 2009. Las cifras del Banco de México nos muestran que nuestro país recibió poco más de 61,790 millones de dólares en remesa, como decíamos, 4.6% menos que el año anterior, menos que los 64,750 millones que se recibieron en 2024. A ver, esta caída ya se había advertido, ya lo habían hablado, lo habían comentado los analistas, y lo comentaban porque pues hay una debilidad del mercado laboral en Estados Unidos y un peso más fuerte frente al dólar. O sea, esto ya se venía previendo, pero no por estar ya advertidos o preparados. Bueno, pues al final es un dato importante, ¿no? Decíamos, la más alta, la caída más alta desde 2009. El año pintó en general negativo, ya que solo 3 meses de 2025, enero, marzo y diciembre, registraron remesas en crecimiento. En este último mes se recibieron poco más de 5,300 millones de dólares, lo que fue 2% más que en el mismo mes de 2024, y la remesa promedio fue de $408 por envío, una cifra muy por encima de los $375 que se enviaron en promedio en este mes en 2024. Pero pues sí, fueron pocas las buenas noticias el año pasado. También hay que mencionar que las remesas representaron 3.4% del PIB de México en 2025 y los estados a los que llegaron más remesas fueron Guanajuato con 8.9%, Michoacán con 8.7% y Jalisco con 8.3% de los envíos totales. Sí, por ejemplo, los habitantes de Guanajuato recibieron más de 5,510 millones de dólares durante el año pasado. Esto es 2.3% menos que en 2024. Los de Michoacán recibieron cerca de 5,650 millones de dólares. Esto supone una caída de 4.4%. Y los de Jalisco recibieron más de 5,140 millones, una contracción de 6.5%. Como decíamos, no por algo que ya estaba esperado, que ya se preveía. Bueno, pues al final así cerró 2025 en materia de remesa. Ya sabemos también que es un dato importante para la economía del país. Pero Diana, vamos a acabar con buenas noticias. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Porque, a ver, Diana, tú nos has estado contando, pues en estas últimas semanas, cómo están avanzando las obras del aeropuerto de la Ciudad de México, cuál es el proyecto, hacia dónde se está avanzando en este, pues más que un cambio de apariencia, ¿no? Del aeropuerto de cara al Mundial, pero no solo.
Ahora has estado por las instalaciones, has tenido un recorrido. Cuéntanos, ¿cómo te encontraste el aeropuerto de la Ciudad de México? Exactamente, creo que las remodelaciones, las obras se podrían dividir en 3 grandes rubros. En la intervención para las áreas críticas del aeropuerto, para su estructura y su funcionalidad, que incluyen la infraestructura para el agua, la instalación eléctrica, la organización del aeropuerto en general, para la experiencia de usuario, que incluye flujos, nuevas áreas de comida, nuevas áreas dentro del aeropuerto en general, nuevos sistemas de orientación y la apariencia, que es lo que van a sentir sobre todo las personas que no han visitado antes el aeropuerto y no podrían comparar en cómo se encontraban las 2 terminales anteriormente. Y pues la apariencia, la verdad es que se ve bastante cambiada en las zonas que han sido renovadas. Para empezar, las obras que se están realizando apuestan por renovar la imagen anterior y dar un entorno visual homólogo entre las 2 terminales, la terminal 1 y la terminal 2. Sabemos que se construyeron en distintas épocas, de hecho la terminal 1 fue construyéndose a lo largo de décadas y la terminal 2 es la nueva. La uniformidad de los acabados es una de las prioridades y se está dando con nuevos materiales que aparte ayudarán a tener un mantenimiento más eficiente a largo plazo y también a tener una experiencia más cálida, más cómoda para los pasajeros. Diana, tú que has estado por ahí, sabemos que también muchos de nuestros podescuchas, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en este cambio que, como decías, ya es bastante visible? Hablábamos también de esto la semana pasada y aquellos pasajeros, ¿no?, que suelen volar regularmente o que a lo mejor vuelan mensualmente, sí que se puede ir viendo este avance paulatino. En tu opinión, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? A primera vista, lo más notorio son los colores. Recordemos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con estos colores blancos combinados con metales de manera muy, muy limpia, pero también muy fría. Ahora son sustituidos por un azul rey, casi azul marino en la identidad en general, pero sobre todo con la madera. Todo el metal que estaba en plafones y celosías ha sido sustituido por celosías de apariencia de madera. Hay madera en los señalamientos, en algunas partes de los muros, y poniendo un poco más atención se puede notar también el cambio en el suelo. Por ejemplo, ya estaba bastante viejo. El aeropuerto de la Ciudad de México es el más transitado del país, entonces el desgaste se notaba. Se puso ahora un piso de granito que evidentemente es mucho más brillante que el anterior, y también los muros cambiaron por acabados cerámicos que, aparte de darle una vista más moderna, ayudará a que se limpien de forma más fácil porque la pintura se ensucia rápido y ya también estaba bastante sucia. Entonces creo que va a ser fácil de percibir cuando los pasajeros que han tenido la oportunidad de visitar estas 2 terminales antes la puedan ver después de mayo, que es la fecha límite para que estas 2 terminales queden terminadas. Sí, además esta parte, ¿no?, de limpieza, o más que limpieza, esta parte de apertura visual, ¿no?, que al final también se sienten los espacios como diáfanos, como limpios. A eso también contribuye el hecho de que los módulos comerciales que antes podían retirar la vista se van a retirar o se van a reubicar precisamente para liberar espacios de espera. Incluso en algunos puntos la remodelación permite que el pasajero pues vea las plataformas desde el interior, y esto al final lo que hace también es integrar el movimiento exterior al ambiente de la terminal, que siempre es súper atractivo también para los viajeros, ¿no?, para los pasajeros. Exactamente, es mucho más atractivo el tránsito, entra mucha más luz natural, también lo que va a hacer más eficiente a los edificios en materia energética. Y en las salas de espera también hay un cambio en el mobiliario. Ahora hay unas especies de gabinetes por si no quieres compartir espacio con las personas y recargarte por ahí. Hay nuevos tapizados también en las sillas, hay especies de gradas para poder esperar también de manera más cómoda y tener más espacio para sentarse. La verdad es que creo que sí va a haber un cambio en apariencia de entrada y también en estos otros elementos que te contaba, Puri. Pues queremos leer sus opiniones. Cuéntenos si ya han visto este cambio, si son viajeros habituales, si están viendo cómo está cambiando poco a poco el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Les leemos en nuestros comentarios aquí en la plataforma en la que escuchen el Daily, también en redes sociales de Expansión, en @Expansión
en MX, recuerden. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Siempre feliz de estar aquí. Y como recordatorio a nuestros podescuchas, ya saben, ¿no? Toda esta información y otros temas están disponibles en expansión.mx. Pues nosotros nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC presentó